En este video vamos a hablar de la diabetes MODY o de la diabetes de inicio de la madurez del joven. Este tipo de diabetes es importante pues mencionarla, ya que muchas veces se confunde con diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2, cuando pues en realidad es una enfermedad completamente diferente. La MODY es un tipo de diabetes genética causada por la mutación de un solo gen, por eso también se le llama diabetes monogénica. A diferencia de otros tipos de diabetes, esta no es autoinmune, no está relacionada principalmente con la obesidad y suele aparecer en personas jóvenes, generalmente antes de los 25 años. Además, también es importante mencionar que esta se hereda de forma autosómica dominante, lo que significa que si un padre la tiene, hay un 50% de probabilidad de que los hijos también la desarrollen. Esto es muy importante ya que hay muchos pacientes mal diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, entonces pues identificar a un paciente con diabetes tipo MODY nos ayuda a identificar también a sus familiares que posiblemente tengan un mal diagnóstico de este tipo de diabetes. Bueno, comenzando con el caso clínico, este se trata de un caso de diabetes de inicio de la madurez en jóvenes del tipo 9, lo cual esto ya es algo muy relevante, ya que los tipos más comunes de este tipo de diabetes son del tipo 1 al tipo 3. Se trata de un paciente varón de 19 meses de edad y que en el nacimiento es de recalcar que nació por cesárea en la semana 39 de gestación. Su peso fue de 3.5 kilos y la longitud de 51 centímetros. Y lo que nos interesa saber es que su desarrollo neuromotor no mostró como tal alteraciones y tampoco tiene antecedentes heredofamiliares de diabetes, al menos del que nos importa, que es el del tipo 1 y el tipo 2. Comenzando con la cronología de los eventos, más de 15 días antes del ingreso al hospital presentó polidipsia y poliuria no provocadas. 2 días antes el menor presentaba sibilancias con respiración de Kussmaul. Esta respiración se caracteriza por ser profundo, rápido y constante. Sus niveles de glucosa fueron de 40 miliosmoles por litro y sus pruebas de cuerpos cetónicos en orina positivos. Y al momento de llegar a urgencias presentaba un nivel de glucosa en sangre de 20.74 milímetros y el análisis de gases mostró un pH de 7.07, una presión de dióxido de carbono de 7.5 milímetros de mercurio
y un exceso de bases de 23.5 miliosmoles por litro. Estos niveles dieron la decisión de que el paciente fuera referido a endocrinología. La situación física, la temperatura del paciente era de 37 grados, la frecuencia respiratoria de 37 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto y una presión arterial de 116 sobre 62 milímetros de mercurio. Para este punto su peso era de 12 kilogramos con un desarrollo físico normal, pero tenía un malestar general con disminución de la conciencia, aspecto anémico, aliento con olor afrutado, los labios y piel estaban secos con pérdida de elasticidad y sus extremidades superiores e inferiores estaban frías hasta los codos y las rodillas, y con los vasos sanguíneos de estas mismas estructuras dilatados. Para este punto, los signos que podrían orientar al diagnóstico son la edad temprana del paciente, la polidipsia, la poliuria y debido a que el exceso de glucosa supera la capacidad del riñón y fuerza la eliminación del agua, lo que da lugar a la deshidratación severa.
Análisis de laboratorio, en este punto el nivel de glucosa ahora era de 21.69 miniosmoles por litro y la hemoglobina glucosilada fue del 11.1%. El nivel de péptido C fue de 0.9 nanogramos por mililitro. Los gases en sangre repetido mostraron un pH actualizado de 7.06, una presión de dióxido de carbono de 15 milímetros, una presión de oxígeno de 74 milímetros de mercurio, y en la radiografía de tórax se mostró una textura más grande y una sombra en el lóbulo superior derecho. Y para el análisis genético se recolectaron 2 milímetros de sangre venosa periférica y se extrajo el ADN genómico utilizando un kit de extracción de ADN de sangre total Kiagen, Alemania, y de los resultados de la secuencia genética revelaron que existía una mutación heterocigota en la región del séptimo exón del gen PAX4. El análisis mostró que este gen proviene de forma hereditaria por parte del padre. Este gen es un punto vital para el diagnóstico de la diabetes de inicio de la madurez en jóvenes del tipo 9. Para iniciar con el diagnóstico, pues tenemos primeramente que es un bebé de 19 meses de edad que presenta un cuadro de polidipsia, poliuria y la dificultad respiratoria. Esto pues ya nos indica una descompensación metabólica de diabetes. Además, el paciente presenta los signos de gravedad, como lo es ya la respiración de Kussmaul, el estado general deteriorado y los datos de deshidratación. Además, pues lo más importante que se encontró en los laboratorios es la glucosa de 40 milimoles por litro y la hemoglobina glucosilada del 11.1%, que pues esto ya es un nivel muy alto. Además, las cetosas positivas. Esto nos puede indicar una cetoacidosis diabética, que se considera como una complicación clásica de lo que es la diabetes mellitus tipo 1. Además de esto, el paciente presenta péptido C bajo y insulina disminuida. Esto pues nos indica una disfunción de las células beta, lo cual puede verse tanto en diabetes mellitus tipo 1 como en diabetes MODY. Por lo tanto, este dato no es suficiente para diferenciar el tipo de diabetes que nuestro paciente presenta. Entonces, a pesar de que el cuadro clínico nos hace pensar en una diabetes tipo 1, hay hallazgos clave que nos hacen pensar en otro tipo de diabetes, como los anticuerpos anti-GAT negativos y los anticuerpos contra islotes también negativos. Esto es muy importante porque la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y en la mayoría de los casos estos anticuerpos están presentes. Además, no hay evidencia de autoinmunidad y esto nos obliga a pensar en un diagnóstico alternativo. Aquí es donde entra la sospecha de diabetes monogénica tipo MODY. Con estos hallazgos nos ayuda a establecer que el diagnóstico de nuestro paciente es un MODY tipo 9. Este tipo de MODY es muy raro y está asociado a mutaciones del gen PAX4. El gen PAX4 es fundamental para el desarrollo de células beta pancreáticas y cuando este gen está mutado, disminuye la producción de insulina y aumenta la secreción de glucagón. Además se genera la hiperglucemia. Esto explica por qué el paciente puede presentar un cuadro severo incluso con cetoacidosis. Este caso es especialmente interesante porque rompe el patrón clásico de un MODY, ya que presenta pues la cetoacidosis, que es muy poco común en MODY, y tiene insulinopenia. Esto nos ayuda pues a establecer que no todos los casos de cetoacidosis son diabetes tipo 1. Bien, yo les voy a explicar el tipo de secuenciación que se utilizó para llegar al diagnóstico. Aquí podemos empezar con que se utilizaron o se utilizó más bien lo que es el anticoagulante EDTA, que es el ácido etilendiaminotetracético, que es un compuesto químico que es utilizado como agente quelante, y eso significa que atrapa iones metálicos para inhabilitarlos. Este tipo de anticoagulantes son muy importantes, por ejemplo, cuando hay una persona que está intoxicada por metales pesados. Y también se utiliza para mantener, por así decirlo, las muestras de sangre. E incluso se puede utilizar como para la industria en cuanto a conservar alimentos y a mejorar productos. Y para explicar lo que es la secuenciación de exones completos, pues debemos empezar con cómo se utiliza un kit de extracción de ADN de sangre total KIAMP.
Básicamente lo primero es que se añade buffer de lisis más proteína K y esto rompe membranas celulares y nucleares. Y a su vez esto desnaturaliza a las proteínas de forma que el ADN está libre en solución. Posteriormente a eso se añade etanol y esto provoca que el ADN se vuelva menos soluble y que tenga una alta afinidad por la membrana de sílica. ¿Qué pasa la mezcla a la columna KIAMP y esta se centrifuga, lo que hace que el ADN se quede pegado a la membrana? Y posteriormente a eso tenemos dos lavados con buffers AW1 y AW2 para después dejar el ADN limpio. Y posteriormente a eso se añade agua o buffer de elusión, es decir, baja en sales, y se centrifuga de nuevo, de forma que el ADN se desprende de la sílica y se recupera en el tubo. Y para continuar con la secuenciación de exones completos, pues tenemos que lo primero que se hace es la cuantificación y control de calidad. Y para esto pues se mide lo que es la cantidad gracias a una fluorometría, la pureza con relación de 260 sobre 280, que debe ser aproximadamente de 1.8 para considerarse ADN puro, y la integridad con una electroforesis. Después de eso lo que se hace es que se fragmenta, ya sea por ultrasonido de una manera mecánica o también de manera enzimática por nucleases controladas con un tamaño ideal aproximadamente de 150 a 300 pb. Posteriormente a eso hay una reparación de extremos, que ya sea que se generen extremos romos o se agrega una adenina al extremo 3. O también se puede hacer una ligación por adaptadores. Después de eso se agregan sondas de ADN o ARN complementaria a los exones. Estas zonas están biotiniladas y además se añaden perlas magnéticas con streptadivina, la cual se une a la biotina, y como resultado se jalan los fragmentos exónicos. Y ya casi para finalizar, se hace una amplificación por PCR y se hace la secuenciación en el que los fragmentos se fijan a una flow cell, se amplifican con clústeres y se agregan nucleótidos fluorescentes. Y ya para finalizar este proceso se realiza el procesamiento bioinformático y la predicción funcional de la mutación si se encuentra.